Continuamos entonces con las actividades de la sala PowerCore Ultra Enlist. Hablamos de riego y ahora nos vamos a la nutrición. El panel que vamos a compartir tiene como título La nutrición del cultivo en un año diferente y está auspiciado por Rizobacter. En el panel están presentes Fernanda González San Juan, que es gerente ejecutivo de Fertilizar, Asociación Civil, Octavio Caviglia, CONICET, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y Fernando García, consultor, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenas tardes. Les agradezco a todos que se hayan quedado hasta esta hora. En vista del horario que nos tocó para presentar, teníamos, además del desafío de armar la presentación, que fuera interesante, jugosa, dinámica, amena, con mucha información, así que vamos a tratar de que todo eso lo podamos cubrir. Agradezco a las autoridades del Congreso, a Maizar por la convocatoria, a Víctor, a Castelo, que es el presidente del Congreso y que también es miembro de la institución a la que pertenezco, a Juliana, a María, a todos los que estuvieron en la organización de esto. Para contarles quién soy, algunos por ahí ya me conocen, soy Fernanda González, soy gerente ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil, ya hace varios años que estoy ahí, pero la información más interesante hoy la van a dar estos dos capos que trajimos al panel para que fuera jugoso, ameno, con mucha información. Así que vamos a ir directamente al panel. Este panel lo llamamos La nutrición de cultivo en un año diferente porque entendemos que estamos en un año donde a los contextos habituales que se nos presentan, este año se han sumado algunos. Entonces, lo quisimos llamar de esa manera. Es un año difícil es un desafío para el productor hoy encarar esta campaña de maíz, pero también es un desafío para quienes estamos de este lado preparando información, generando, buscando la evidencia, poder prepararles un panel con la información analizada para que lo que podamos mostrar sirva y sea la información que nos permita tomar mejores decisiones. Así que bueno, vamos a trabajar hoy con Fernando García. Fernando seguramente lo conocen, es consultor privado en fertilidad, manejo de suelos y nutrición de cultivos. Es profesor libre de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Balcarce, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha sido investigador del INTA en la Estación Experimental de Balcarce y fue director del Instituto Internacional de Nutrición de Plantas para el programa de Latinoamérica Sur. Y Octavio Caviglia es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, doctorado en Ciencias Agrarias y doctorado en la Universidad Nacional de Mar del Plata en Ciencias Agrarias. Actualmente es profesor titular de la Cátedra de Cereales y Oleaginosas de la Universidad de Entre Ríos y es investigador de CONICET. Voy a intentar darles yo voy a hacer una pequeña introducción para este panel y luego Fernando va a enfocarse en el análisis del contexto de esta campaña, tratando de generar algunos disparadores, y Octavio se va a concentrar en lo que tiene que ver en cómo manejamos la nutrición, cómo vamos al nudo de la nutrición del cultivo y cómo manejamos cada nutriente para ser realmente exitosos en este contexto. Bueno. Ahí está. Bueno, para poder introducirles este panel, me gustaría comentarles sobre algo que ocurrió hace 2 meses, que fue la declaración de la brecha de nutrientes para Argentina. Esto fue una declaración que se presentó hace 2 meses, pero que es un trabajo de larga data.
todos hablamos y nos escuchan hace muchos años de hablar de la aplicación deficiente de nutrientes, pero creo que esto que se logró arranca por allá por el 2015, se presenta un trabajo de la mano de Juan Pablo Monzón y Patricio Grassini de la Universidad de Nebraska y de la Unidad Integrada de Balcarce, que lideraron un trabajo que era el Atlas de brechas de rendimiento. Es un trabajo a nivel mundial y ellos lideraban la parte de la región en Argentina, ¿no? Cómo Argentina formaba parte de este proyecto a nivel mundial. Y se establecían las brechas de rendimiento para los principales cultivos. Hoy vamos a poner foco en maíz, pero este trabajo también toma al trigo y a la soja. Eso fue allá por el 2015, que incluso presentamos este trabajo ahí en el simposio de fertilidad que hacemos en Rosario. Este trabajo nos hablaba de las brechas que tenemos en el cultivo. La brecha es la diferencia que hay entre lo que podríamos producir y lo que realmente producimos. Algo importante es que cuando yo hable de ese rendimiento potencial, que es lo que podríamos producir, estamos hablando de producción en secano. Venimos de un panel de riego muy interesante, pero este trabajo de brechas nos pone como rendimiento alcanzable, lograble, potencial, a lo que podemos lograr en secano. Lo que nos faltaba en ese trabajo que se presentó en 2015 era discriminar cuánto de esa brecha se explicaba por los nutrientes. Porque obviamente en la brecha entra la sanidad y entra el manejo, pero queríamos saber cuánto explicaban el manejo de nutrientes. Entonces ahí se firma un convenio entre la Universidad de Nebraska y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. A través de modelos de este trabajo que lideraban Monzón y Grassini, se logra establecer la brecha de rendimiento que se explica por nutrientes. A estos modelos que ellos logran establecer, era importante contraponerlos o machearlos con la evidencia que teníamos a campo. Entonces ahí un montón de grupos de investigación e instituciones aportamos información para validar esos modelos a campo, ¿no? Y ver cuánto de los modelos ajustaba a lo que sucedía en los campos. Finalmente, ese grupo investigador, después de ser tan robusta la información y la evidencia que estábamos encontrando desde el punto de vista agronómico, deciden firmar esta declaración de brecha de nutrientes para la Argentina en abril del 2022. Realmente creo que es un hito, porque cuando ustedes busquen esta información van a ver que esta declaración está firmada por los personajes más relevantes que tenemos en este país, los referentes más importantes que tenemos en nutrición de cultivos, en ecología de cultivos, en fisiología de los cultivos, de sistemas. Realmente lo que le da robustez, además de la información, es quienes avalan esta información. Entonces, para mí hay un hito que tenemos este año y justo en un año donde la verdad es que era complejo, es complejo, pero teníamos que mostrar esta información. Así que en parte lo que vamos a mostrarles nace de este trabajo. Bueno, la brecha de rendimientos y de nutrientes o de rendimientos alcanzables, que lo que decíamos, la brecha entre lo que alcanzamos y lo que podemos alcanzar y lo que tenemos, acá está detallado por región, pero para ir a los promedios, ¿no?, que vamos a hablar del promedio nacional, fíjense que para el caso de maíz, el rendimiento actual está en 7.800 kilos por hectárea, con un rendimiento alcanzable en secano de 10.100 kilos por hectárea. Acá deberíamos prestar atención, que es que cuando hablamos del alcanzable tampoco estamos hablando de llegar al tope de la brecha, sino que al 85%, digamos, buscamos cerrar esta brecha al 85%, con toda la recomendación que vamos a hacer.
no es que queremos cerrar esa brecha al 100%. Con lo cual, el análisis, con esto lo que les quiero decir es que el análisis es muy conservador, ¿no? Es lo realmente, lo tenemos que poder lograr. Bueno, ahí está la brecha en kilos que tenemos respecto a lo que hoy logramos. Ahora, ¿cuál es la brecha de nutrientes que explica esta brecha de rendimientos? Bueno, fíjense que en los planteos actuales, no quiero apretar el puntero porque tengo miedo. Pero bueno, la diferencia que tenemos de rendimiento, que está cerca del 30%, estos 2.300 kilos representan el 30%, cuando vamos a los nutrientes y vemos cada nutriente en particular, nos damos cuenta que tenemos una brecha de aplicación de nitrógeno de cerca del 100%, la del fósforo es un poquito más del 100%, y la del azufre, ni hablar el azufre. El azufre tiene una brecha enorme. Esto acá genera alguna reflexión que seguramente lo vamos a ver en las presentaciones de Fernando y de Octavio, que es que podemos pensar que esta brecha o esta falta de aplicación de nutrientes puede ser porque los fertilizantes están caros, puede ser porque la rentabilidad es baja, puede ser que tengamos un año adverso. Estos son promedios de las últimas 3 campañas. La verdad es que el azufre es probablemente el nutriente más barato, y si no le anda por ahí, fíjense la brecha que tenemos. Acá creo que además de analizar un contexto que obviamente tenemos que prestarle atención, creo que además tenemos que seguir haciendo agronomía. Ahora lo vamos a ver si nos queda agronomía por hacer, ¿no? Porque por ahí a veces tenemos que desafiarnos nosotros cómo lo estamos manejando. Ahora, el actual manejo que hacemos de la nutrición del cultivo tiene un efecto evidentemente en el corto plazo sobre los rendimientos, pero también tiene un efecto quizá más silencioso sobre la calidad del recurso que manejamos. Y acá lo que hay que pensar es que esta brecha de manejo de nutrientes o este manejo de nutrientes que hacemos también genera balances negativos de nutrientes. Acá, si bien también tenemos el dato por regiones, y vamos a ver que hay regiones donde el balance es algo más negativo que en otras, en todas es negativo, y están ahí los promedios, ¿no? El balance negativo de nitrógeno en promedio es de 35 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Y esto es un promedio de las últimas 3 campañas, ¿no? Campañas con más humedad, con menos humedad, con más rendimiento, con más productividad, con menos productividad. Es un promedio. Cuando yo transformo estos kilos de nitrógeno en kilos de fertilizante, lo que tengo que pensar es que el balance negativo por año, por hectárea, en el cultivo de maíz, fue de 76 kilos de urea por hectárea por año. O en el caso del fósforo, de 40 kilos de MAP. O en el caso del azufre, fue de 50 kilos de sulfato de calcio. Con lo cual, es importante pensar que en un año donde arrancamos con un enero donde estábamos con los precios algo desconcertados, todos. Se declara una guerra que no la esperábamos, donde empezamos a darnos cuenta la vulnerabilidad que teníamos, cuánto dependemos de la importación de productos y qué pasaba donde justo el lugar donde nos proveemos nosotros de materias primas, pero además de fertilizantes, pero además son proveedores de materias primas de lugares donde nos abastecemos de productos, y ese mapa mundial que también nos desconcertó, sumado a una seca que se nos veía venir y pronósticos de una niña que tenemos que ver cómo lo sorteamos. Y además en un contexto donde la importación a nivel local se está complicando y estamos viendo que puede también ser un factor que nos complica el análisis y que forma parte de este contexto. Lo que vamos a intentar con este panel es tratar de priorizar, de entender ese contexto y ver en qué lugar podemos meter más agronomía para ser más eficientes. Bueno, Fer.
Bueno, muchas gracias María Fernanda. Y personalmente le agradezco a Maizara, a Fertilizar a María Fernanda la invitación a formar de este panel. Para darle continuidad, básicamente, lo que nos mostró María Fernanda es lo que constituye la declaración de brecha de nutrientes, toda la labor que llevan adelante el grupo de Nebraska y el grupo de la Unidad Integrada de Balcarce, liderados por Juan Pablo Monzón y Patricio Grassini, como ustedes vieron, pero como bien les decía ella, con toda una cantidad de técnicos alrededor y apoyando un poco todo este trabajo. Mi misión un poco hoy es brevemente mostrarles lo que significaría el impacto económico de la fertilización balanceada de maíz, como dice ahí. Para eso voy a tomar los datos que recogieron Juan Pablo, Patricio y todo el equipo a través de una gran cantidad de ensayos de validación a lo largo de todas las regiones maiceras de Argentina, en las cuales ellos evaluaron o compararon los resultados de rendimiento y dosis utilizadas de nitrógeno, de fósforo y de azufre, según el manejo actual de los productores y una fertilización balanceada, si quieren ustedes, planteos entre comillas mejorados, que es un poco lo que están viendo en la pantalla, en la tabla en este momento, ¿no es cierto? De las fertilizaciones actuales, 9.400 kilos de promedio, a las fertilizaciones balanceadas, esos son 44 sitios, esos que están mostrados ahí en el mapa, con 10.800 kilos. Y las dosis respectivas para cada uno de esos planteos de nitrógeno, de fósforo y de azufre en las columnas que están a la derecha. Las respuestas o diferencias, las respuestas en rendimiento de 1.400 kilos y las diferencias en dosis de 70 kilos de nitrógeno, 21 de fósforo elemento y 16 de azufre elemento, a través de precios que podemos tomar de referencia de las últimas semanas, acá siempre estamos con la diferencia que puede haber en algunas zonas en particular, pero con los precios que figuran ahí, en esa fila que aparece en la tabla, lo que encontramos en realidad es que las diferencias de ingreso y costo podrían traducirse en aproximadamente $329 por hectárea de ingreso extra debido a ese mayor rendimiento que obtienen las fertilizaciones balanceadas comparadas con las actuales, a un costo de $273 por hectárea. Es decir, si yo comparo esos dos esquemas, esos dos planteos, la diferencia o el beneficio sería en promedio para todas esas evaluaciones de alrededor de $56 por hectárea. Si lo llevamos a una escala que uno dice, bueno, si estamos en un mundo o en una área sembrada de 8 millones de hectáreas, eso representaría prácticamente $400 millones extra de ingreso a nivel país, digamos. La otra pregunta que se nos planteaba, a partir un poco también de todo el trabajo de toda la declaración de brechas, era, y la situación en particular de este año, era la pregunta de ¿fertilizo o no? Creo que eso es un largo debate que siempre tenemos cuando discutimos los temas de nutrición y fertilización de cultivos, pero en este año en particular, a la pregunta de fertilizo o no, dijimos, bueno, podemos ir respondiéndoles un poco a partir de redes de ensayos que se llevan en distintas zonas maiceras del país, algunas de ellas de muy largo plazo, como la que figura ahí a la izquierda, la barrita de los ensayos de la red de nutrición del CREA Sur de Santa Fe, que ya lleva más de 20 años. Después sigue la red de CREA Córdoba Norte, que lleva ya 8 años. La red de CREA Oeste, que llevó o incluyó un periodo de 6 años. Y una mucho más reciente en la zona del Chaco santiagueño, del CREA San Avirones, que lleva ya 3 o 4 años de trabajo. La información que nos muestran ellos, en esas barras que ustedes ven en color naranja para el testigo y en color verde para la fertilización balanceada con nitrógeno, fósforo y azufre, y fíjense que estamos hablando siempre de NPS, porque son los 3 nutrientes generalmente deficientes en nuestro sistema de producción, son las que ustedes ven ahí. Ese es el impacto en kilos por hectárea de cada una de las zonas. Difieren los rendimientos, difieren las respuestas que tenemos en cada una de esas zonas, pero en términos generales, la diferencia relativa está alrededor del 40% de incremento de rendimiento comparando la situación sin fertilizar y la fertilizada. Y lo interesante de esto es que, más allá de la producción, que es lo que muchas veces siempre nos quedamos, es que podemos ver 2 temas más muy significativos. En este año, este escenario tan desafiante de precios, como decía María Fernanda, de todo el tema que trajo el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, nos surge, bueno,
con esos esquemas, ¿cuáles son los márgenes brutos o qué números vamos a manejar cuando comparamos estas dos situaciones? En promedio, el margen bruto del tratamiento NPS lo supera en $450 por hectárea, al margen bruto del tratamiento testigo. Tengan en cuenta que acá tiene mucha influencia la red del sur de Santa Fe, que lleva 20 años de comparación entre testigo y NPS. Si miramos otro indicador, ¿cuál sería el costo por tonelada? Bastante parecido, ¿sí? En realidad, el costo por tonelada, que es algo que también tenemos que observar cuando evaluamos desde el punto de vista del resultado económico, es bastante parecido. Pero el retorno a la inversión es del 100%. Es decir, no hay muchas discusiones acerca de esta pregunta de si debo fertilizar o no. Y el tercer punto, o el tercer aspecto que podemos ver en estas redes de largo plazo y contando con mucha y muy buena información como toda la generada por estos grupos y regiones de CREA, es el balance de nutrientes al que hizo referencia claramente María Fernanda. Y ahí ustedes ven, en naranja, de vuelta les repito, es el balance de nutrientes de los testigos, en verde los balances de nutrientes NPS de los fertilizados. Y claramente la fertilización balanceada permite alcanzar al menos balances neutros de fósforo y de azufre y mejorar mucho el balance de nitrógeno. Ahora, hablamos de 44 ensayos de validación, hablamos de redes de largo plazo comparando testigos y NPS balanceados. Testigos no es lo común que vamos a encontrar en cualquier lote de maíz, a nadie se le ocurre hacer maíz sin pensar en nutrición. Entonces, ahora ya cuando vamos a la escala del lote o del ambiente, cuando decimos o queremos responder esto de che, pero este año me conviene fertilizar este lote, ¿cómo lo debería fertilizar? ¿Cuáles son los números? Esto es lo primero que siempre planteamos. Todos los años son desafiantes, este un poquito más. Tal vez podemos ponerle eso. Pero todos los años deberíamos hacer este ejercicio muy breve que les quiero mostrar acá. Considerar los precios, y ahí vuelvo a repetir los mismos que había puesto antes, y de vuelta pueden ser cuestionables, y decir, bueno, con esos precios de fertilizantes, con esos precios de grano de maíz, ¿cuáles son las relaciones de insumo-producto? Bueno, 1 kilo de nitrógeno me cuesta 8 kilos de maíz, 1 kilo de fósforo 25 y 1 kilo de azufre me cuesta 9 kilos de maíz. Y el punto central es, ¿y qué pasa en los ambientes que tienen deficiencias de nitrógeno, de fósforo y de azufre? Generalmente vemos esto, respuestas de 15 a 25 kilos de maíz por kilo de N, 25 a 65 por kilo de P, y 45 a 95 por kilo de S. Fíjense, si yo comparo eso, en nitrógeno estoy bárbaro, en fósforo estoy un poquito cerca del límite, pero me queda paño todavía de respuesta, y en azufre, como bien dijo María Fernanda, extraordinariamente rentable, pero sobre todo en ambientes con deficiencias. Por eso subrayamos con Octavio y María Fernanda ese punto. ¿Conviene fertilizar? Las relaciones de precios son estos y esta es la respuesta que tengo o puedo lograr en ambientes con deficiencias. Entonces, en todos los años, pero en particular en este, ¿cuál es el punto de partida o de dónde tengo que empezar? Diagnóstico por ambiente. Y eso es lo que vamos a ver ahora con Octavio. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Fertilizar y a Maizar por la invitación. Gracias, Fernando. Es un gusto estar acá y voy a retomar lo que decía Fernando en relación a esta última consideración que hacía, ¿no? La vinculación entre estas posibilidades de obtener esas respuestas a la fertilización en ambientes con deficiencia. Quiero quedarme con esas dos palabras. Quiero quedarme con la palabra ambiente y quiero quedarme con la palabra deficiencia. Y sobre eso vamos a ir avanzando en estos minutos de la presentación que nos quedan. Y centrarla en este año en particular, que genera un macroambiente que está principalmente afectado por esta alta relación de insumo-producto, estos altos costos de los fertilizantes en relación al grano, y también por la perspectiva climática que esperemos que falle, pero donde se pronostica algunas posibilidades de volver a repetir el año seco. Eso
todo ese contexto hace que tengamos una perspectiva de un año difícil por delante y por eso vamos a hacer algunas consideraciones al respecto. Y vamos a ver algunas pautas para la correcta fertilización del maíz y cómo influye el ambiente en las decisiones. Empezamos viendo un poco cuáles son los requerimientos de nutrientes del maíz. El maíz tiene que absorber, para rendir 1 tonelada de granos, todas estas cantidades de nutrientes que se ven aquí. Viendo los que son más comúnmente deficitarios, tenemos nitrógeno, fósforo, azufre, ya los nombraron los disertantes anteriores, y también vamos a sumar zinc a esta presentación. Podemos ver que hay nutrientes que son requeridos en bastante altas cantidades, como por ejemplo el cloro en relación al zinc, o el potasio en relación al fósforo, pero sin embargo no se presentan deficiencias de esos nutrientes generalizadas, por lo menos, en muchas partes de nuestro país. Entonces, las deficiencias de nutrientes no solo dependen de la cantidad requerida por tonelada, sino también del rendimiento que se va a alcanzar por un lado y por otro lado del suministro que va a brindar el suelo. Lo que está disponible en la siembra, lo que va a mineralizar en el ciclo del cultivo y cuánto vamos a agregar con el fertilizante. La suma de todo eso, cuánto va a ser el suministro que le vamos a otorgar más lo que va a rendir el cultivo, lo podemos englobar bajo un concepto de ambiente. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de todo el conjunto de factores que influyen sobre el rendimiento de un cultivo. Esto incluye clima, suelo y manejo. Dentro de los factores de manejo tenemos 2 tipos de factores. Uno de ellos son los factores de construcción del rendimiento. Claramente los nutrientes son factores que permiten construir más rendimiento, permiten aumentar el rendimiento. Por otro lado tenemos factores de protección, como es todo lo de control de enfermedades bióticas, que son motivos seguramente de otras presentaciones. El conjunto de estos 3 factores, suelo, clima y manejo, determinan un ambiente y el ambiente es captado o capturado por el cultivo, que nos brinda un determinado rendimiento. Entonces hay una relación muy estrecha entre el concepto de ambiente y rendimiento y por eso preferimos hablar muchas veces de rendimiento como sinónimo de ambiente. La localidad geográfica per se o un sitio dentro de un lote no definen el ambiente, porque esa misma localidad geográfica o ese sitio dentro de un lote puede ser distinto año a año, por más que estemos en el mismo lugar. Por ejemplo, puede ser distinto el clima o puede ser distinto el manejo que hagamos. El rendimiento de un cultivo, por lo tanto, es el mejor indicador del ambiente que tenemos. ¿Qué debemos ¿Cuáles son los requisitos para manejar responsablemente los nutrientes? Son 4 y están orientados a lograr objetivos dentro del sistema de producción y objetivos de la sociedad, como ambiente, economía, sociedad, etc. Los 4 requisitos o las 4 R's para el manejo responsable de nutrientes es la dosis, la fuente, el momento y la forma de aplicación. Esto es lo que se denomina las 4 R's, seguramente lo habrán escuchado muchas veces, pero para poder aplicar estos requisitos es necesario disponer de ajustes locales de los métodos de diagnóstico y el conocimiento del ambiente. Del ambiente yo debo conocer qué tipo de suelo tengo, cómo es su estado, tanto químico, físico, biológico, como el estado de la siembra, la disponibilidad de agua que tengo, la presencia o no de napa, que es importante en muchas zonas de la región pampeana, qué manejo voy a hacer en términos de elección de genotipo, densidad y otras decisiones que voy a tomar, qué pronósticos tengo en el mediano plazo, qué preveo para esa campaña, cómo es el comportamiento medio de las condiciones meteorológicas en la zona en la que estoy trabajando y sobre todo cómo está ubicado el maíz en la secuencia. Si conozco todo eso, puedo aspirar a conocer un rendimiento esperado. Y ese es el ambiente que va a definir las decisiones de fertilización que debo tomar. La inclusión del maíz en la secuencia es bastante crítica. En Argentina, aproximadamente la mitad del maíz se hace en esta modalidad tradicional, con maíces que se siembran normalmente en septiembre o en octubre, luego de un barbecho de unos 4 o 5 meses. La otra mitad del maíz se hace en esta modalidad de maíz tardío, donde el maíz se siembra como único cultivo del año en siembra tardía, normalmente en el mes de diciembre, con un barbecho más largo aún, que puede durar 6 o 7 meses, y esto genera condiciones muy distintas en el ambiente para cada uno de los 2 cultivos. También la opción de maíz tardío admite
la posibilidad de realizar algo durante este periodo de barbecho largo en el invierno, y estas son las opciones de intensificación que tenemos, y aquí podemos hacer o cultivos de cobertura o cultivos invernales para grano, como puede ser un cereal o leguminosas invernales para grano, y tomar esta decisión puede llevar a que también tengamos un ambiente totalmente diferente a las dos opciones anteriores de maíz que veíamos. Bueno, el primero de los requisitos, o el primer requisito y el fundamental, en función de lo que decía Fernanda y Fernando, de los balances negativos de nutriente que tenemos, es la dosis. Este es el requisito prioritario sobre el que tenemos que trabajar. Y vamos a ver, para algunos nutrientes, en este caso el nitrógeno, qué es lo que conocemos y qué decisiones podemos tomar en base al ambiente. Nosotros, a la siembra, este es el ciclo del cultivo, a la siembra podemos conocer el nitrógeno que hay disponible en forma de nitratos previo a la siembra hasta 60 centímetros. Podemos tener una estimación de cuánto nitrógeno se puede mineralizar y sabemos por la tabla que vimos que necesita absorber el maíz entre 20 y 22 kilos de nitrógeno por cada tonelada. Pero si tomamos la eficiencia de todas estas fuentes de nitrógeno, que aportan nitrógeno una eficiencia promedio de 65-70%, nos dice que necesitamos tener o poner disponible para el cultivo entre 30 y 34 kilos de nitrógeno por tonelada de grano. Si yo conociera algunas de estas partes, podría, con el ambiente esperado, el rendimiento que espero, decidir una dosis de nitrógeno y decidir cuándo voy a aplicar ese fertilizante, en qué momento, con qué fuente y con qué dosis. Para monitorear la nutrición con nitrógeno, pero con todos los nutrientes, la medida fundamental que tenemos que tomar es hacer un análisis de suelo. Esto es una condición básica y mucho más en un año con tanta incertidumbre como este. Realizar un análisis de siembra, un análisis de suelo pre-siembra. Estos son algunas de las variables que podemos pedir en el laboratorio, de 0 a 20, algunos de los nutrientes, fósforo, nitrato, sulfato, otros nutrientes como los micro, y de 0 a 60 nitratos. Luego, más adelante en el ciclo del cultivo, nosotros podemos tener otras herramientas para monitorear en caso de que la previsión de ambiente que nosotros teníamos mejore. Tenemos un montón de herramientas para aplicar y la vamos a comentar en el próximo Congreso de Maizar por razones de tiempo. Bueno, si conocemos las dosis, los nitratos a la siembra, con esta ecuación muy sencilla podemos estimar una dosis. Un umbral crítico de nitrógeno menos la cantidad de nitrógeno que tenemos acumulado en el suelo en los 60 centímetros en presiembra. Eso nos dice la dosis de nitrógeno. Un trabajo reciente de Adrián Correndo, que presentó su tesis en el 2018, pero se publicaron los resultados a nivel internacional recientemente, en el 2021, nos enseña que el umbral crítico, este UC, varía según el nivel de rendimiento que vamos a alcanzar o que deseamos alcanzar. Es decir, que ese umbral crítico varía con el ambiente. Y aquí podemos ver el resumen de los umbrales críticos para cada uno de los niveles de rendimiento que tenemos acá. Por las dudas les leo, va de menos de 6.000 a más de 14.000 kilos. Aumenta el umbral crítico a medida que aumenta el rendimiento o que mejora el ambiente. Otra de las dudas que uno se plantea, habiendo una proporción tan equilibrada de maíz tardío con respecto a maíz temprano, es si los umbrales críticos que disponemos, que fueron desarrollados para maíces tempranos, funcionan para los maíces tardíos. La evidencia que tenemos hasta ahora nos dice que sí. Estos son datos de CREA Sur de Santa Fe, donde se ve que el umbral crítico es muy similar para maíces tempranos y para tardíos y que la eficiencia de respuesta en rinde a la oferta de nitrógeno también es similar. Por lo tanto, los umbrales que vimos en la diapositiva anterior son válidos también para aplicar cuando tenemos maíz tardío. Lo que puede suceder es que la disponibilidad de nitrógeno en un maíz tardío que viene de un barbecho largo sea mayor que en un maíz temprano. ¿Cambia el umbral crítico si el maíz tiene un antecesor diferente? Si viene de barbecho, si viene de cultivos de cobertura, si viene de una leguminosa invernal, si viene de un cultivo de invierno como trigo o cebada.
Bueno, lo que vemos es que cuando hacemos una leguminosa previa a ese maíz, podemos tener aportes importantes de nitrógeno fijado durante el invierno de estas leguminosas. La información que hay disponible hoy nos dice que podemos construir entre 1 y 3 toneladas de maíz con el nitrógeno remanente de alguna de estas alternativas de leguminosas invernales. Sin embargo, todavía nos falta desarrollar más herramientas para saber cuánto de ese nitrógeno que se acumuló se va a liberar durante el ciclo del cultivo. El momento de supresión, en el momento en el que se suprimen los cultivos de cobertura, es bastante clave para sincronizar la oferta por mineralización que pueden ofrecer esos residuos que quedan en superficie, sobre todo de cultivos de cobertura. Bueno, con respecto al fósforo, también, este es un trabajo de Adrián Correndo, estableció un nivel crítico, un nivel de suficiencia de fósforo entre 9 y 14 partes por millón disponible en el suelo a la siembra de 0 a 20 centímetros, con el cual podemos lograr entre el 90 y el 95% del rendimiento relativo. Ese umbral puede variar un poco entre distintas texturas y conociendo la dosis equivalente de fósforo, que es la cantidad de fósforo que necesitamos o la dosis de fósforo que tenemos que aplicar para levantar una parte por millón del suelo, podemos calcular la dosis de suficiencia, es decir, estar en estos niveles de rendimiento relativo. Por ejemplo, si asumimos que la dosis equivalente es de 3 kilos de fósforo para levantar una parte por millón en el suelo, el fósforo break que tenemos de 0 a 20 son 7 partes por millón y el nivel crítico son 14 partes, la dosis de suficiencia sería 14 menos 7, tenemos que levantar 7 partes, por 3 kilos de P por cada parte por millón necesitaríamos 21 kilos de fósforo, lo que nos daría unos 100 kilos de superfosfato, por ejemplo. Bueno, los niveles críticos de fósforo, a diferencia del nitrógeno, no cambian por el ambiente de rendimiento. Es decir, que cualquiera sea el rendimiento que yo espere de fósforo, sí o sí tengo que lograr el nivel de suficiencia o el nivel crítico establecido en la diapositiva anterior. Fíjense, acá tenemos distintos niveles de rendimiento, que los analizó también Adrián Correndo, donde vemos que están superpuestos los intervalos de confianza, por lo tanto es similar la dosis, o el umbral, la dosis no, el umbral crítico o el nivel crítico que debería alcanzar independientemente del nivel de rendimiento esperado. Existen otras estrategias para manejar la fertilización con fósforo, además de la de suficiencia, es decir, llegar a ese nivel crítico, que están basadas en construir los niveles y luego mantenerlos. Yo no creo que esta sea la mejor campaña para plantear una estrategia de esta manera, de levantar los niveles, sobre todo con el alto costo de los fertilizantes y la incertidumbre climática, pero se las comento, esta estrategia consiste en construir primero niveles de fertilidad, por ejemplo, para un nivel de 20 partes por millón, y luego todos los años ir reponiendo lo que vamos extrayendo con el cultivo. Y en este caso, las dosis pueden ser diferentes según el nivel de rendimiento al que aspiro, porque estoy reponiendo en cada uno de los niveles mayor cantidad de fósforo cuanto más rinde el cultivo. Pero no depende tampoco el nivel de reposición de 20 que yo me fije, que puede ser arbitrario, puede ser 18, 20 o 22, no depende del nivel de rendimiento que voy a alcanzar. En el caso del azufre, vemos que, como decía Fernanda, como decía Fernando, hay respuestas generalizadas y bastante grandes en toda la región pampeana, se paga esa respuesta en términos económicos y se ha construido un umbral crítico de sulfatos, de azufre de sulfatos en 0,20 centímetros que permite establecer una alta probabilidad de respuesta cuando estamos por debajo de las 7, 8 partes por millón de azufre de sulfatos. Tenemos más probabilidades de respuesta en suelos arenosos, con bajo contenido de materia orgánica. En general, los suelos que responden bien a nitrógeno responden bien a azufre. Si hay napas, esas napas pueden contener azufre y pueden hacer su aporte también. Las dosis usuales que se utilizan son entre 10 y 20 kilos de S de azufre. En el caso del zinc, también se ha establecido un nivel crítico en base a esto. Esto es un extractante que se utiliza en el análisis para hacerlo, el de TPA,
necesitamos un nivel crítico de 1 parte por millón para arriba para no tener respuesta al agregado de zinc. Las dosis de zinc que se aplican son realmente muy bajas, entre medio kilo, 2 kilos, se pueden aplicar en las semillas, se pueden aplicar vía foliar, se pueden aplicar al suelo, en general en momentos tempranos del ciclo, y también hay algunas caracterizaciones del ambiente que me permiten predecir la probabilidad de respuesta, como suelos fríos, suelos arenosos, campo con larga historia agrícola. Bueno, los otros 3 R's, y es la última diapositiva. Vengo bastante bien. Los otros 3 requisitos: momento, fuente y forma. No lo vamos a dejar para el próximo congreso de Maizar. Algo vamos a decir hoy, una diapo. En el ciclo del maíz, esta es la absorción de nitrógeno a lo largo del ciclo. Los híbridos antiguos de maíz hasta floración absorbían aproximadamente el 70% de nitrógeno y en postfloración solamente absorbían el 30% del nitrógeno. Y si uno mira esta diapositiva, podría pensar, ¿para qué aplicar el nitrógeno en momentos tempranos del ciclo si ese nitrógeno todavía el cultivo no lo está absorbiendo a alta tasa? Los híbridos modernos absorben el 50% del nitrógeno hasta floración y más de la mitad del nitrógeno luego de la floración. Con más razón uno podría plantearse la idea de que, nuevamente, ¿para qué aplicarlo tan temprano si el país lo va a necesitar más tarde al nitrógeno? Pero tenemos que tener algunas consideraciones. Las temperaturas en maíz, conociendo el ambiente, normalmente son altas en maíces tardíos o van en aumento en los maíces tempranos. Si vamos a realizar una aplicación de fertilizante en cualquier momento, siempre requerimos de una lluvia para que el fertilizante se incorpore a la solución del suelo. Necesitamos tiempo para que el fertilizante se transforme para ser absorbido, se absorbe en forma de nitratos o de amonio. Por lo tanto, la fuente y la forma de aplicación influyen mucho sobre estos 2 aspectos. Y la incorporación de fertilizante al suelo en cualquier forma, enterrándolo, disminuye las diferencias entre las formas y los momentos y ayuda a que eso se incorpore más rápido. Si bien la fertilización dividida, aplicar una parte a la siembra y otra más adelante, ha demostrado no penalizar el rendimiento, su éxito para aumentar la eficiencia depende de que las lluvias caigan en el momento oportuno, lo que este año no sabemos si va a pasar, por lo tanto esto es algo que creo que hay que analizarlo muy bien, y en el caso de que la apliquemos más tarde, del uso de fuentes protegidas o con baja posibilidad de pérdidas, sobre todo por volatilización. La ventaja que tiene dejar una parte del fertilizante para aplicar más adelante es la de permitir hacer correcciones adicionales si las previsiones meteorológicas mejoran, y tenemos muchas herramientas de uso derivadas de la agricultura de precisión o de la agricultura digital que nos pueden ayudar en esos momentos a tomar una decisión. Mensaje para llevar a casa y termino. La fertilización correcta debe decidirse considerando esos 4 requisitos en base al ambiente esperado. Hablamos mucho de ambiente. El aumento de la dosis es el requisito prioritario en el corto plazo para mejorar los balances, y el manejo correcto de la nutrición mejora el ambiente. Por lo tanto, también debemos ajustar otras prácticas de manejo, que no hablamos nada, pero lo vamos a hablar en el próximo Congreso de Maizar, como densidad de siembra y elección de genotipo. Por acá paro, muchas gracias. ¿Cierro? ¿Tenemos un minutito? Un minuto. Acá dice 2:30. Quería que Fernando nos cuente si cómo influye haber manejado la nutrición de cultivos en los años previos para encarar esta campaña de coyuntura. Totalmente guionado, obviamente, era lo que no habíamos hablado. Tengan muy en cuenta que en este año tan desafiante, uno de los puntos muy fuertes que hacemos es el que construyó fertilidad en los años anteriores. Es algo que marcó bien Octavio, ¿no es cierto? Es decir, y el caso típico es fósforo, ¿tá? El que cuidó fósforo en los años anteriores, mejoró el nivel de fósforo, este año puede silbar bajito y vernos pasar de largo, ¿tá? Esa por ahí sería el mensaje más rápido en el minuto 40 que queda. Pero construir fertilidad no es solamente fósforo, es construir fertilidad biológica, física, fertilidad química. Esos son rotaciones, coberturas o servicios, como querramos llamarlo.
Y lo que hablamos normalmente los fertilólogos parece que es nada más que los nutrientes. Creo que hace años que ya estamos ampliando eso mucho más allá de los nutrientes y estamos viendo al suelo como el sistema que me permite a mí sostener cultivos de alto rendimiento y rendimientos estables y rentables. Y Octavio, este es el dato que nos llevamos. No, vos hablaste de N, de P, de S, de zinc y nombraste al potasio como un nutriente de alto requerimiento por parte del cultivo, pero no nos dijiste nada al respecto. Y venís de una provincia que está levantando una bandera amarilla. Así que contanos un poquito de eso. Sí, bueno, efectivamente empiezan a aparecer deficiencias de potasio, particularmente en algunas zonas de Entre Ríos se las está viendo. Lo que sabemos hoy es poco, sabemos mucho de algunas otras zonas, de Uruguay, por ejemplo, y de muchas zonas de Estados Unidos donde hay deficiencias de potasio generalizadas. Sabemos que los umbrales están entre 140, 160, 180 partes por millón de potasio intercambiable. Sabemos que cuando hay deficiencias, las respuestas son entre el 10 y el 15% en el rendimiento. También sabemos que son más probables en suelos de textura más gruesas. También sabemos que son más probables las respuestas en suelos con alta saturación de magnesio y de calcio, porque hay una interferencia con el potasio. Y sabemos que las respuestas estas que yo les digo, de entre el 10 y 15%, se logran con dosis de entre 80 y 120 kilos de cloruro de potasio. No sé si me olvidé de algo, Fernando, pero más o menos. ¿Y cómo lo identificamos, la deficiencia de potasio? Y bueno, como sí, lo más claro que podemos ver, en el maíz. Esa se la dejo, Fernando. Ahí está. Vos que hiciste las fotos muchos años. Sí, la fotito de potasio, para que la tengan presente, potasio como nitrógeno, fósforo y magnesio son 4 nutrientes móviles en la planta. Búsquenla primero en la hoja inferior, rápidamente progresa para el resto de la planta, pero si las hojas de abajo en maíz empiezan a amarillarse y secarse de los bordes hacia adentro, muy probablemente sea potasio. ¿Siempre es potasio? No, pero probablemente sí. Lo que se hace es, se saca la planta, se manda a analizar la planta para todos los nutrientes, se saca un análisis de suelo de las zonas donde vean las plantas mal y donde vean las plantas bien. La comparación me dirá si es potasio o no. ¿Y el entrenudo cortito? Ese sí. El entrenudo, no. Bueno, ella agrega, es un poquito más eso. Ya cuando la deficiencia es muy marcada, la planta se nos queda muy petiza, y si la deficiencia ya es tan marcada, normalmente está volcado a cosecha. Pero si ya llegamos a eso, está complicado. Bueno, no los entretenemos más. Lo que queríamos que se llevaran de este taller es: nadie niega que estamos en un año difícil, con un contexto marcado por incertidumbres que son más de las de los años tradicionales, pero evidentemente en un año con tanta incertidumbre, la agronomía es lo que nos acerca a la certidumbre. Y evidentemente todavía tenemos agronomía para trabajar. Desde nuestro lugar, aferrémonos a esa agronomía, tratemos de sacarle la mayor cantidad de jugo posible y bueno, con el resto cerremos los ojos y vayamos para adelante, porque la verdad es que hay cosas que no podemos cambiar, pero bueno, sí la agronomía nos puede ayudar. Bueno, buenas tardes.